Hola, soy Jason Play y estamos en un nuevo video. En este video les mostraré cómo es este juego. El link del juego se los dejaré en la descripción del video. Bueno, entonces, ¿qué es este juego? Este juego es como en un hotel, de un hotel, ¿cierto? Entonces, en este juego pueden tener varios roles, los cuales son socorrista, recepcionista, seguridad, turista, chef y ama de llaves. A continuación les daré las imágenes de lo que tienen que hacer cada uno. Bueno, ya les mostré cada rol que tenía que hacer. Ahora, ¿cómo es que podemos tener esos roles? Bueno, les voy a mostrar. Acá a la izquierda mía les voy a mostrar una flechita. Entonces ahí le dan clic en el muñeco. Por ejemplo, el rojito es socorrista. Entonces le dan clic y ahora son los socorristas. Listo, ya parece que somos socorristas. Bueno, ahora voy a la piscina para mostrarles qué hace el socorrista. Bueno, lo que yo sé. Bueno, entonces el socorrista vendría, ay, me cae acá, esto acá, y estaríamos vigilando a que nadie se ahogue, pues obviamente no se va ahogando nadie, pero hay que actuar. Entonces el socorrista, si alguien dice que se está ahogando o algo, el socorrista iría y lo salvaría. Y también podemos cambiar el color de la piscina. En esas piscinas están esas cosas, todos flotables, no recuerdo cómo se llama, y pues nos podemos montar encima. Y para tener el uniforme le damos clic en este bote, en este cajoncito acá. Y para quitarlo también le damos clic. Pues esto sería todo lo que haría el socorrista. Bueno, ahora somos recepcionistas. Entonces entramos acá, solamente pueden acá los recepcionistas. Y tocamos, nos ponemos al frente de el de este de recepcionista. Ok, entonces le damos clic en la pantalla. Acá nos aparece el nombre del jugador, el número de habitación, la salida estándar y todo. Esperemos que llegue alguien acá. Por ejemplo, nos están pidiendo un cuarto, entonces le vamos a preguntar qué cuarto quiere, o el 5 o el 6. Dije que sí, el 5. Entonces respondió que sí. Ya después pondríamos el nombre de esta persona. Tiene que ser bien. Y la vamos a enviar. Ellos le van a aparecer que si ellos piden eso y ya ponen sí o no. Y va a aparecer en rojito, o sea que porque está ocupado esa habitación. Para poder que si les llegue tienen que estar en este cuadro naranjado, ahí es donde está parada, porque si van más para allá no les va a llegar eso. Si quieren pueden tener el traductor en la mano para poder entender a otras personas que hablen diferente. Y hay gente que necesita que lo lleven, entonces usted le pregunta si son capaces de ir a la casa, entonces a veces pues tienes que llevarlo a la casa porque no saben dónde queda. Porque hay unos que no saben dónde queda, entonces acá y los llevamos hasta pues hasta su cuarto. Y para los que no sepan, pues ya les mostré el camino y entonces ya vendrían y le dirían que sería este. Y si el cliente quiere cambiar de habitación o se va a retirar, van a poner en salida estándar el nombre de este y ya esperan la confirmación para poder que sea exitoso. Los turistas también se pueden pues coger el cuarto de ellos acá en auto check-in, les dan en ese cuadrito negro y ahí se como cogerían el cuarto que ellos quieran y mirarían cuál está ocupado y cuál no. Sí, y cogen su tarjeta. Y acá se va a mostrar que el 14 está ocupado. Y acá también están los premios para los que quieran tener habitaciones mucho mejores. Y ahora vamos a hacer seguridad, entonces cogemos nuestro uniforme y digamos que no sé, pues
la verdad no he usado casi eso, entonces creo que estaríamos acá en la entrada y esperar a que alguien llegue. Pues si alguien necesita como ayuda y nos quiere preguntar algo, pues entonces, por ejemplo, que entonces, ¿dónde queda el buffet o el restaurante? Entonces ya ustedes van y le muestran, pues dónde queda, acá también está el mapa y los guiarían al lugar, pues donde dicen, por ejemplo, acá está el buffet y ya ellos entrarían y ya nos agradecerían. También lo que pasa, digamos que si recepción nos llama por alguna alerta de seguridad, nos va a aparecer, mira, ahí apareció. Entonces ya venimos a recepción y preguntamos por qué fue esa alarma. E intentamos ayudar para solucionar el problema. Ok, ahora ya somos turistas, entonces podemos venir acá y decirle a la recepcionista que queremos tal cuarto, que nos dé alguno, o venir acá a auto check-in y coger el cuarto que queramos y ver cuáles están ocupados. Después de que le digamos nos va a aparecer esto y tenemos que darle sí y rápido. Listo, ya estamos en la habitación. Acá podemos cambiar el color de las paredes de la casa. Nos podemos poner la pijama rosada o también la pijama azul. También hay un teléfono donde podemos llamar a seguridad, habitación limpia y servicio de habitaciones. Bueno, en este momento se acaba de llamar a seguridad, entonces en este momento nos están tocando el timbre y vamos a abrirle la puerta. Y ya cuando entre ya le decimos, ella va a decir pues que necesita o que pues que para qué me llamó. Ya usted le dice cuál es la razón, que son un ladrón o yo no sé, yo quería saber para qué la llamó. Y listo, eso sería como lo que haría seguridad. Y ahora vamos a llamar a habitación limpia. Ahora esperemos a que lleguen. A veces demoran mucho pues porque hay mucha gente o porque están al otro extremo del juego. Ok, ya cuando llegue ya pues usted le dice, hola, por favor es que limpie la manta que está sucia, que por favor me barre y que limpie eso. Bueno, ahora que empiece a... Bueno, ahí quito la manta y va a poner una nueva. Listo, ahí empezó a limpiar con esa cosa. Se acuerdan de por todos lados haciendo eso. Que yo quiero cereal, entonces le damos clic en cereal y para dárselo a la persona tenemos que darle, es que donde dice mano H o H, entonces ahí le damos clic y ponemos el nombre de la persona que desea esto. Ok, acá también, acá en el bar, los chefs también estarían acá y por ejemplo que acá cogí unas papitas, entonces mano H y se la damos a la persona, esa persona la va a llegar y vea, ahí se va a quitar, ¿sí ven? Ahí fue. Antes de que siga el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Por último, la ama de llaves. La ama de llaves, pues ya acá, entonces lavandería. Y solo podemos tener entonces el uniforme. Acá, pues como dice que tiene que darle clic en la manta para que se quite. Y si usted la manta y se monta encima de la cama, tiene la manta y se monta encima de la manta estaría ahí. Entonces, acá le damos clic en la manta, acá no la da. Y para que haya más mantas, le damos clic en esto, en esta lavadora. Y listo, ya ahí empieza en 30 segundos y eso. Y le damos clic en este jabón. Y lo otro, entonces, por ejemplo, que nos llamaron que para que la habitación esté limpia. Vamos a esa habitación 1, en realidad no es habitación 1, sino habitación 5. Hay un error. A veces hay errores en este juego. Nos tocamos el timbre y esperamos a que nos abra. Ya después de entrar ya venimos acá en la manta, le damos clic y tas, vea. Y la manta nos ponemos al lado del ifán, vea. Así fue todo, muy fácil poner la manta. También podemos lavar con este coso, vea, ahí aparecen unas cosas como limpiando la casa. Y también pues para barrer. Bueno, la verdad este juego sí es bueno porque uno puede pasar tiempo que con los amigos o uno solo, pues hay uno ser turista o que recepcionista. Y sí, eso. Bueno, chao. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos.